Buenos días, hermanos y amigos. Pasó ya bastante tiempo, gracias hermano, desde que inicié la exposición del texto de la transfiguración de Jesús, aproximadamente un mes. En aquella ocasión os dije que me sentía frustrado porque apenas podía raspar un poco de la superficie de las riquezas contenidas en este texto. Pero hoy no es diferente. Aunque sí, con la ayuda de Dios comprendí más cosas que antes de iniciar el estudio de este pasaje, de ninguna manera me considero ahora un experto en las realidades de la transfiguración de nuestro Señor. Sí, he leído más sobre este tema, he escuchado varios estudios y predicaciones al respecto, algunas de ellas os confieso que pésimas y vergonzosas, y bueno, ahora ya que he hecho el paréntesis, os cuento un poco. En mi investigación he dado con expositores, entre comillas, o predicadores, que presumían de entendimiento muy profundo. Ahí pues os quiero dar esta pista. Cuando escucháis un predicador, un expositor, un pastor que alardea de esto, de que eso lo que os voy a decir es muy profundo. Eso no, la enseñanza que os doy es muy, muy profunda. Cuando lo escucháis esto, y sobre todo cuando ya lo repite varias veces, no esperéis mucho porque eso me pasó a mí. Escuchaba que tanto presumía. Eso lo que os puedo decir es muy profundo, es muy profundo. Y aparte de eso, es que esto, como es tan profundo, tengo un estudio aparte que si vais a este enlace y lo escucháis, pero os advierto que es muy profundo. Y no había nada de profundidad en lo que enseñaba, por decirlo de una forma. Algunos obviaban literalmente, obviaban el texto, la idea central del texto, y se quedaban con alguna palabra o con alguna esencia muy secundaria o terciaria del evento de la transfiguración y se centraban puramente en eso. Por ejemplo, el texto nuestro dice que después de la transfiguración, al bajar del monte, los discípulos discutían entre sí qué significa eso de la resurrección. Y ese predicador que pensaba que era tan profundo en su exposición, centró prácticamente 80-90% de su exposición en el hecho de que los discípulos discutían entre ellos cuando bajaron del monte. Pero ¿y la transfiguración? ¿Qué pasó con eso? Se lo habían olvidado. Bueno, hermanos, he leído más sobre este tema. He escuchado varios estudios y predicaciones al respecto. Pero con todo esto, de ninguna manera me considero un entendido y mucho menos un experto. No os traigo grandes profundidades, grandes realidades. Daremos lectura enseguida al texto y al terminar la exposición vosotros evaluaréis hasta qué punto se profundizó o solamente se quedó en la superficie de la enseñanza contenida en el texto. Así que estamos con la segunda parte y la última de la transfiguración de Jesús. Leeremos el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos de 1 al 13. Tendré que ir en un ritmo un poco más rápido que de costumbre, porque el reloj se me viene encima y quiero ahorrarme luego los reproches directos o indirectos del hermano pastor o de la hermana Miriam o de algún otro hermano por ahí que me digan, es que el hermano Costel predica largo. Bueno, Juan Manuel Vaz predica más largo. Y Chuy Olivares más todavía. Bien. Marcos 9, versículos de 1 al 13. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos,
como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías, a la verdad, vendrá primero, y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Amén. 6 días antes de la transfiguración de Jesús en el monte, Pedro, en representación de los 12, había confesado que ellos creían que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero cuando Jesús les anunció que en Jerusalén iba a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, que había de morir y que resucitaría al tercer día, Pedro comenzó a reconvenirle, es decir, a reprenderle, a censurarle, o decirlo en un lenguaje de nuestros días. Pedro intentó hacer que Jesús entrara en razón, porque lo que Cristo les había dicho de su muerte de ninguna manera coincidía con la imagen que ellos tenían del Cristo. En un lenguaje incluso más evangélico, por decirlo de una forma, aunque no es del todo evangélico, sino más bien neopentecostal, Pedro dijo algo parecido a: no lo recibo, eso no es para mí, lo rechazo. Así dirían los de la prosperidad. Nosotros, que no somos de la prosperidad, decimos: no lo tengo muy claro. Pero muchas veces prácticamente es el mismo rechazo. Los discípulos creían que el Mesías era un gran líder político y social, un revolucionario y un benefactor. Y sí, en verdad, Cristo era todo esto, pero no a nivel físico y natural, sino a nivel espiritual. ¿Os imagináis a Pedro reprendiendo a Cristo? El pastor ya nos predicó de eso. Solamente el pensamiento en sí parece blasfemo y nos escandaliza, ¿verdad? Pero, ¿en cuántas ocasiones no hemos actuado de la misma manera? ¿Cuántas veces no hemos pensado o incluso afirmado que nosotros tendríamos mejores ideas o soluciones para ciertas situaciones providenciales? Como por ejemplo, yo escuchaba mucho cuando era jovencillo ahí en mi tierra, cuando decían mis padres y la gente del pueblo, venía la lluvia y caía sobre la lluvia caía sobre la ciudad. Pero en el campo no. Y ahí pues mucha gente decía: en el campo donde están los cultivos, ahí debía haber llovido, no en la ciudad. ¿Qué pasa? Que van a crecer los edificios y para eso cae la lluvia en la ciudad. Aquí donde hay cultivo, donde hay alimento, tenía que caer la lluvia. O sea que Dios se equivocó donde dio la lluvia. O algunos hermanos que desean mucho haber vivido los tiempos de Jesús, y lo entiendo, lo respeto. Y dicen: en este tiempo tenía yo que haber nacido, y no en esta época. Qué bonito habría sido ahí. O sea, se equivocó Dios en ordenar que tú nacieras en esa época, en esta y no en aquella. Por supuesto que no. O pensando en una persona enferma, que es una muy buena persona, decirlo. Dicen la gente: a ese tenía Dios que haberle sanado, porque fue muy buena persona.
o más evangélico. A fulano le vendría muy bien el mensaje de hoy. Qué pena que no vino al culto. O si yo fuera Dios, haría eso o aquello. Dios preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo eso? ¿Te pedí a ti consejo? Pero nosotros nos atrevemos muchas veces a pensar que podríamos aconsejar a Dios. Así que no le condenemos tan duro a Pedro que le reprendió a Jesús. Señor, de ninguna manera eso te acontezca. ¿Cómo que vas a ir a morir en Jerusalén? Por favor, entra en razón de una vez, Señor. Porque nosotros muchas veces cometemos el mismo pecado. En un envoltorio diferente, pero es el mismo pecado. Dejemos de escandalizarnos de los pecados de Pedro o de los demás discípulos y más bien escandalicémonos y arrepintámonos de los nuestros, porque nuestros pecados no son muy diferentes a los de Pedro y de los demás discípulos. Por supuesto, Pedro recibió su merecida reprimenda y juntamente con él todos los demás incluidos. Y yo y tú también. Pero él, Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Después de esta dura reprimenda, Jesús acabó su discurso con una sorprendente profecía que hasta hoy día los estudiosos no se ponen de acuerdo con su interpretación. La tenemos en pantalla, la profecía. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Sobre esto volveremos un poco más adelante, más bien, o mejor dicho, ya al final del mensaje. Ahora quisiera que recordemos lo que vimos en la predicación anterior. Una recapitulación, ya sabéis, breve. Hace un mes vimos que Jesús se transfiguró delante de 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, mientras Jesús oraba. Se transfiguró, es decir, su apariencia fue otra en el sentido de que en ese momento no tuvo apariencia normal de hombre, como ellos le conocían, sino que, según Lucas 9:29, entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y Mateo nos da un detalle más. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Bueno, como aplicación a este punto aprendimos que debemos siempre buscar la oración, ¿no? Al Señor pues ocurrió esto entre tanto que oraba. Pero que no esperemos que seremos transfigurados como Jesús. Nuestro rostro no resplandecerá como el sol y nuestras ropas no se volverán blancas en exceso si buscamos la presencia de Dios en oración. Pero nuestro temperamento, nuestra personalidad, nuestros hábitos, nuestros valores, nuestras metas, nuestro entendimiento, nuestro celo, nuestra voluntad, sí. Todo esto será transformado por el Espíritu de Dios mientras estamos rendidos a Él en oración. Durante la oración, igual que durante la lectura de la Escritura y durante las demás disciplinas espirituales, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18. Aprendimos también que la transfiguración de nuestro Señor fue literalmente un pequeño destello
de la infinita gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su rostro resplandeciente como el sol nos habla de su divinidad, porque Dios es luz. Y su ropa limpia, extremadamente blanca, nos habla de su humanidad perfecta y cómo, a pesar de que siendo hombre, a pesar de que Jesús caminó en un mundo lleno de pecado, Él no se ensució, no se contaminó con el pecado, sino que limpio entró en el mundo y limpio terminó su obra. Otro detalle que observamos en la transfiguración fue la humildad de Cristo hasta lo sumo. Algunos estudiosos, algunos teólogos entienden que fue la mayor manifestación de humildad en la historia, humildad mostrada en la encarnación del Hijo de Dios. Siendo Jesucristo Dios de Dios, cito del Credo de Nicea, siendo Jesucristo Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, tanto lo que hay en el cielo como en la tierra, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué tuvo Cristo que manifestarle esta visión a los 3 discípulos? Hoy intentaré, con la ayuda de Dios, os dije que era breve el resumen, ¿verdad? Esta vez sí lo conseguí breve. Hoy intentaré, con la ayuda de Dios, exponer lo que yo entiendo que es el centro de la enseñanza de la transfiguración de Cristo. Y para esto analizaremos 3 puntos en el texto. El testimonio de los profetas de antaño, Moisés y Elías, que aparecieron, el testimonio del Padre, la nube de luz que los cubrió, y el testimonio de Jesús mientras regresaban al campamento, la conversación que tuvieron al bajar. El primer punto, el testimonio de los profetas de antaño. Al parecer, la transfiguración de Jesús ocurrió durante la noche. Los indicios, aunque no del todo claros, los tenemos en el relato de Lucas, cuando nos dice que los 3 discípulos estaban rendidos de sueño. Eso aparece en Lucas 9:32. Y que descendieron del monte al día siguiente. Eso está en Lucas 9:37. Por estas 2 razones entendemos que el evento ocurrió de noche y que la experiencia de la transfiguración fue reservada por ese momento solamente a los 3 discípulos que le acompañaban. ¿Por qué digo eso? Cuando se transfiguró, el rostro de Jesús resplandeció como el sol. Y si no fuera reservado exclusivamente para Pedro, Jacobo y Juan, se habría enterado todo el mundo. ¿Por qué? Porque se habría hecho de día. El rostro de Cristo resplandecía como el sol. Pero Dios, en su omnipotencia, hizo que estos 3 discípulos vivieran esta experiencia tan grande sin que el resto del mundo se entere, incluidos los demás discípulos que habían quedado en el valle. La experiencia de la transfiguración de Jesús, aunque en el Evangelio de Mateo el mismo Señor Jesucristo la identifica como visión, no fue el tipo clásico de visión bíblica, sino que fue una vivencia real, pero ocultada para el resto del mundo. Quizá, y no sé si me equivoco aquí, quizá fue algo como que en ese momento en el monte se abrió otra dimensión para ellos. Estando en el monte, les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Versículo 4 de nuestro texto. Otra sorpresa que tuve mientras investigaba este tema fue que muchos de los entendidos, los que tenían grandes misterios para revelar, se preguntaban cómo supieron Pedro, Jacobo y Juan que esos 2 que aparecieron eran Moisés y Elías. ¿Fue que tuvieron otra revelación?
Fue que a lo mejor, como el Señor le reveló a Pedro y a los demás discípulos que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, fue quizá de la misma manera. Y ahí pues, y le daban vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Hermanos, yo creo, aunque lo mío también es una especulación, que la explicación es mucho más simple. La explicación es natural. Pedro, Jacobo y Juan supieron que los dos varones que aparecieron y hablaron con Jesús eran Moisés y Elías porque durante la conversación Jesús les llamó por su nombre. Lo más natural. Cuando Jesús hablaba con los discípulos, a Pedro muchas veces le dijo, Simón, hijo de Jonás, y se les dirigía por nombre. No tenían por qué tener otra revelación mística y extraordinaria para entender quién eran esos dos. Simplemente, aunque repito, es una especulación mía, no hay nada en el texto bíblico, ni en ninguno de los 3 evangelios sinópticos, no hay ningún indicio concreto para eso, pero me parece mucho más natural y lógico creer esto que aquello. No tuvo por qué ser algo sobrenatural o místico, cuando pudo ser simple y natural. Recordemos que Dios usa lo sobrenatural solamente cuando es necesario, y nunca para hacer show, como hacen los falsos profetas y apóstoles modernos, cuando supuestamente marcan líneas de poder y a ver quién se atreve a pasar por aquí. Porque si intenta pasarlo, se caen al suelo y empiezan a temblar como una cucaracha electrocutada. O cuando por los conductos del aire cae polvo de oro y hasta pepitas y diamantes. Algunos han recogido, supuestamente, casi 1/4 de kilo de oro. Y hay uno específico, que es uno de los, amigo del hermano Javier, que cuando va de un lugar a otro, la nube de la presencia de Jehová va con él. Aberraciones. Simplemente imaginaciones de sus mentes enfermas. Hermanos, no tenemos por qué injertar algo sobrenatural y místico en la interpretación de un texto si el texto que estudiamos y el contexto bíblico en general no lo requiere. Pueden ser cosas naturales y simples. Pero esto es lo menos importante de este punto. Lo importante es por qué Moisés y Elías vinieron y hablaron con Jesús. ¿Por qué tuvieron que venir Moisés y Elías desde la presencia del Señor, aparecer en el monte de la transfiguración y hablar con Jesús? ¿Por qué fue necesario esto? ¿Por qué vinieron Moisés y Elías? Todos los comentaristas y pastores serios que he consultado coinciden que fueron ellos y no otros profetas, porque Moisés y Elías son los representantes del Antiguo Testamento. Moisés, por ser el autor de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento y a la vez el autor del mayor contenido bíblico de toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Y Elías, por ser el profeta reconocido por su celo por Dios, y el segundo y último hombre de la historia bíblica que no murió, sino que subió al cielo en un torbellino. Los judíos, cuando se referían al Antiguo Testamento, decían Moisés y los profetas. Y esta misma expresión usa Lucas cuando escribe de la aparición de Jesús resucitado, hablando con los 2 discípulos en el camino a Emmaús. En Lucas 24-27, os invito por favor que me sigáis con la lectura. Lucas 24-27. Lucas 24-27 dice lo siguiente. Y comenzando desde Moisés, los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas,
les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cómo llamaban los judíos el Antiguo Testamento? Moisés y los profetas. Pero, ¿por qué tuvieron que venir los dos profetas de antaño? Por la razón que acabamos de leer. Moisés y los profetas daban testimonio de que el Mesías había de padecer mucho por los líderes políticos y religiosos, bueno, a causa de los líderes políticos y religiosos, que había de morir, pero que resucitaba. Y en todo el Antiguo Testamento daba testimonio de esto. Los representantes del Antiguo Testamento se presentaron ahí para dar testimonio que el Antiguo Testamento confirma lo que Jesús os dijo hace 6 días, y nosotros estamos aquí para confirmarlo. Leeré mejor el capítulo del Antiguo Testamento que tan claramente habla de los sufrimientos, la resurrección y exaltación de Jesucristo, que los judíos hasta hoy en día no leen en las sinagogas. Ellos tienen una lectura en las sinagogas del Antiguo Testamento, pero ese capítulo no se lee. Claro, no dicen que está prohibido, pero no se lee. Isaías 53. Muchos de vosotros quizá lo sabéis de memoria. Dice así: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Repito, hasta hoy día este capítulo de la Biblia no se lee en las sinagogas judías. Ellos dicen, no está prohibido. Y de hecho, vosotros los cristianos y los mesiánicos que estáis tan equivocados en vuestra interpretación, que sepáis, dicen ellos, que ese capítulo no habla de Jesucristo, no habla del Mesías, sino que habla del pueblo Israel. Os invito que luego en casa volváis a leer ese capítulo y por vosotros mismos juzgad si encaja de alguna manera que ese capítulo simboliza al pueblo Israel y no al Mesías. Volviendo a lo nuestro, entendemos que Moisés y Elías aparecieron en la transfiguración de Jesús
para dar testimonio que el Antiguo Testamento profetizó en múltiples lugares sobre la identidad divina del Mesías, manifestada ahora en la transfiguración, y el sacrificio voluntario que él había de cumplir en Jerusalén. Lo mismo que Jesús les había dicho 6 días antes. Nuestro texto nos dice no solamente que Moisés y Elías aparecieron, sino también que hablaron con Jesús. ¿Qué hablaron? ¿Hay indicios en algún lugar en la Biblia sobre esto? ¿Sobre el tema de que hablaron? En nuestro texto de Marcos solamente dice que hablaban con él. ¿Pero hay algún lugar donde se nos dice sobre qué hablaron? El relato de Lucas, en capítulo 9, 30 y 31, nos da esta información. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. No hablaron de política, no hablaron del tiempo, tampoco de fútbol, como algunos pinchan a los del Barça, sino que hablaron del mismo tema que el Antiguo Testamento hablaba, la obra de Cristo, su muerte y resurrección. Hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Hace 6 días Jesús les habló a los discípulos de su partida en Jerusalén. Aparecen Moisés y Elías en representación del Antiguo Testamento que daba testimonio también de su partida. Y Moisés y Elías, los 2 representantes, hablan con Jesús exactamente de lo mismo, de su partida en Jerusalén. Lo que para los discípulos era inconcebible, es decir, la muerte de Cristo, fue anunciada por Cristo, fue profetizada por el Antiguo Testamento, fue testificada por los profetas de antaño. El recién fallecido John MacArthur, pastor, doctor y autor de múltiples libros, entre cuales un comentario a todos los libros del Nuevo Testamento, que os animo que lo compréis y que lo leéis, en uno de estos escribió, espero que se vea, Maffer, por favor, ¿me ayudas con pantalla completa? MacArthur escribió lo siguiente: es significativo que la conversación fuera acerca de la obra salvadora de Cristo a través de su muerte, porque esa fue la obra central de su ministerio. Pero fue también la verdad que los discípulos encontraron más difícil de aceptar. Moisés y Elías no solo dieron confirmación de la gloria divina, sino también del plan divino de Jesús. El testimonio sobrenatural de ellos, sin duda alguna, ofreció después convicción y valor agregado a los demás apóstoles cuando predicaron que Jesús fue, y cita de Hechos 2:23, Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Fin de la cita. Volvemos al texto de Lucas. Y Pedro, Lucas 9, 32 y 33. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Me ha gustado mucho que cuando el pastor habló de la tendencia de dormirse de los discípulos, tanto los que estaban en el monte como los que estaban en el valle, no fue muy duro con ellos, sino que más bien nos ayudó a ver que nosotros somos iguales, o incluso peores. Como dije, probablemente era de noche. El pastor Miguel Núñez
lo entiende de la misma manera y varios otros pastores más. Y un día con Jesús no era un día de relax. Cuando acababa el día, estaban exhaustos. Y no solamente que estaban exhaustos, sino que a estos tres les tocó subir un monte. Y no en cualquier monte, un monte alto, dice Marcos. No sabemos con exactitud qué monte, pero Marcos nos dice en el versículo 2 que era un monte alto. Y quien ha subido montaña sabe que no es poca cosa, sino que cansa bastante. Estaban cansados, estaban rendidos de sueño, pero aún así permanecieron despiertos. Les costó. Al principio estaban dormitando, medio dormidos, pero permanecieron despiertos y vieron la transfiguración, la gloria de Jesús, un destello de la gloria de Jesús, no toda la gloria. Vieron también a los dos profetas de antaño. Y cuando vieron que los dos profetas se marchaban, esto nos dice el texto de Lucas, cuando vieron que los dos profetas se marchaban, a Pedro le vino la brillante idea de intentar detenerlos un poco más. Y yo creo que yo habría hecho lo mismo. Señor, estamos aquí. Moisés, Elías. Yo me imagino tener a Sugel Michelén y a Miguel Núñez aquí. Sí. Pastor, a ver, ¿qué hagamos? Pide unos pollos. Vamos a ver, traen unos sacos de dormir, pero aquí no quedamos. Me pido vacaciones. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Es como si diría, Señor, si hago 3 enramadas, Moisés y Elías se van a quedar más. Y de paso podemos descansar un poco y mañana seguimos con la conversación. ¿Te parece? Eso me imagino yo que fue el pensamiento de Pedro. Pero Lucas añade que no sabía lo que decía. Así que me retracto. ¿Por qué dice Lucas que no sabía lo que decía? Bueno, pues Marcos lo explica. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. La transfiguración de Jesús, más la aparición de Moisés y Elías, los espantó de tal manera que Pedro ya no sabía lo que hablaba. Hablaba sin pensar. Y como si eso fuera poco, Mateo nos añade, mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y así entramos en el punto 2 del mensaje, que tranquilos, es más corto. Eso ya lo sabéis de costumbre. Mientras Pedro, Jacobo y Juan, espantados en gran manera por la visión de la transfiguración de Jesús, hasta el punto que Pedro empezó a hablar sin saber lo que hablaba, una nube de luz los cubrió. Los discípulos conocían las historias del Antiguo Testamento, sabían que esa nube era la presencia manifiesta de Dios. No es que Dios vino desde el cielo, porque Dios es omnipresente. Dios está en todo lugar al mismo tiempo, sino que Dios hizo manifiesta su presencia. Esa nube apareció en el monte Sinaí, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Esa nube reposó sobre el tabernáculo en el desierto y más tarde sobre el templo cuando fue inaugurado. Y en todas las ocasiones, los hombres presentes se espantaron en gran manera. Recordemos que los 3 discípulos ya estaban espantados en gran manera cuando Dios el Padre descendió de lo alto e hizo visible su presencia. Ahora repetiré lo que dije en una ocasión anterior, no sé si hace un año o aproximadamente. Yo creo que si no fuera porque Dios mantuvo con vida a los discípulos de una forma extraordinaria y muy poco habitual, hace tiempo que los discípulos se habían muerto de algún infarto.
por la intensidad de las experiencias que vivían. Los discípulos pasaban de temor en temor. Temor, vamos a un principio, desde un inicio con Pedro, por ejemplo. El temor en la pesca milagrosa. Temor que perecieran luego más tarde en la tormenta. Temor al ver a Jesús caminar sobre el agua, pensando que era un fantasma, y mayor temor todavía cuando Jesús calmó la tormenta. Temor al ver al endemoniado Gadareno, y más temor cuando Jesús lo liberó. Y ahora, al ver a Jesús transfigurado y profetas de antaño viniendo en gloria, tuvieron tanto temor que Pedro hablaba sin sentido, y encima de todo la nube de la presencia de Dios que les habló directamente a ellos. Estas experiencias no son para cardíacos, como dice Miguel Núñez. William Hendrickson en su comentario al Nuevo Testamento dice lo siguiente: Mateo relaciona el temor de los discípulos con la voz que salió de la nube. Lucas la relaciona con la experiencia de entrar en la nube. Pero Marcos con toda la escena. Conclusión: la reacción de los discípulos fue de creciente pavor, el que fue creciente con cada detalle. Hermanos, el entrenamiento, la preparación de los discípulos para ser los testigos oculares y los apóstolos de Cristo no fue poca cosa. Si no fuera porque Dios los sostuvo milagrosamente, creo que ninguno habría sobrevivido al entrenamiento. O se habría apartado de Jesús desde el primer temor. De hecho, si recordáis, en ese momento de la pesca milagrosa, uno de los primeros milagros que Pedro había visto, en Lucas capítulo 5, versículos de 8 al 10, leemos lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Y por qué le pidió eso? Acababa de tener una pesca milagrosa. ¿Por qué le pidió Pedro al Señor que se aparte de él? Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, estos mismos que estaban también en el monte de la transfiguración, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Pedro dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hermanos, vosotros ya lo sabéis, pero os quiero advertir una vez más que el seguir a Cristo no es como si estuviéramos de vacaciones en el sentido espiritual. Ser un discípulo de Cristo es una vida de renuncias, luchas y pruebas. Una vida en la que Dios nos pone a prueba y muchas veces nos golpea una y otra vez hasta que nos transforma en la imagen de su Hijo amado. Dios no nos ha llamado para que seamos prosperados económicamente y para que gocemos de salud y bienestar, que si vienen, bienvenidas sean, gloria a Dios. Sino que nos ha llamado para santificarnos, para purificarnos de todo pecado y de toda inmundicia. Y muchas veces eso se consigue a golpes. Porque tristemente por las buenas no nos sentimos. Hoy día los que se autoproclaman apóstoles cuentan sus supuestas experiencias, todas ellas fruto de sus imaginaciones, y lo cuentan como si habían bajado a la tienda de la esquina para comprar pan. Uno dijo: no, yo estuve en el cielo y me encontré con el ángel del pan y me hizo pan y comí pan ahí y luego me dio que eso simboliza que yo tengo que dar alimento a las naciones. ¿Qué estás hablando? Hermanos, no nos dejemos engañar por esos falsos apóstoles y profetas modernos y no tengamos miedo a denunciarlos como tal. En el libro de Apocalipsis, Jesús alaba al ángel de la iglesia de Éfeso diciéndole:
yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hermanos, no seamos perezosos, ni tengamos miedo a denunciar a los falsos profetas y apóstoles modernos. Cuidemos de nosotros mismos y también advirtamos a nuestros hermanos de los peligros que estos engañadores traen con ellos. Los discípulos escucharon la voz de Dios desde la nube de luz que los alumbró. Dios hablándoles audiblemente a Pedro, Jacobo y Juan desde la nube. ¿Qué les dijo? Mientras él aún hablaba, Pedro, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. El Padre confirmó la identidad de nuestro Señor Jesucristo. 6 días antes, cuando Jesús les preguntó a los discípulos: ¿Y vosotros quién decís que soy? Pedro, en representación de los 12, le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Padre confirma: Sí, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La identidad de Jesús es cierta. Pero también confirma el mensaje del Señor Jesús. Y dice: a él oíd. 6 días antes el Señor Jesucristo les había dicho a los discípulos: iremos a Jerusalén y ahí padeceré de mano de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas. Seré muerto, pero resucitaré. Y los apóstoles, representados por Pedro: Señor, de ninguna manera esto te acontezca. Pero el Padre dice: a él oíd. Los discípulos tenían claro la identidad de Jesús, porque el Padre se los había revelado anteriormente, pero tenían sus dudas con respecto al mensaje que Jesús les había dado 6 días antes, cuando les habló de su muerte y su resurrección. Pero Dios el Padre, en su infinita misericordia y paciencia para con ellos, tuvo que hacer manifiesta su presencia para confirmar que lo que Jesús les había dicho es cierto. Lo había dicho Jesús 6 días antes. El Antiguo Testamento lo profetizó. Los representantes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías, vienen, lo confirman por su presencia y por el contenido de la conversación con Jesús. Y ahora también Dios el Padre lo hizo. A él oíd. A él oíd. Este mandamiento no se refiere a un simple acto de escuchar unas palabras, sino a oír con atención, oír con fe, oír con obediencia, con sumisión, someterse al mensaje. Este es mi Hijo amado, a él oíd, en él tengo toda complacencia. Al oír esto, la reacción de los discípulos, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. No se trataba solamente de un temor reverencial, aunque posiblemente lo incluía, sino sobre todo de un temor real, un temor de mirar a Dios, un temor que inspiraba la santidad y pureza perfecta de Dios en comparación con la pecaminosidad de ellas. Y por eso se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Hermanos, vuelvo primero un poco a Moisés y Elías. Nosotros no tenemos la necesidad de ver a Moisés y Elías dando testimonio de Jesús, ni tampoco oír audiblemente la voz del Padre.
ni lo necesitamos, ni va a ocurrir. Os lo profetizo. No va a venir Moisés y Elías aquí para dar testimonio. Y tampoco vamos a oír audiblemente la voz del Padre. Esa no es la voz del Padre. Es un teléfono que se chiva o algo parecido. ¿Por qué digo eso? Bueno, he dicho, os lo profetizo en sentido de broma, con sarcasmo. En Hebreos 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 leemos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué significa eso? Que la revelación de Dios se ha completado, está completa. Hermanos, tenemos que entender y tenemos que someternos a la realidad de que la revelación de Dios se ha cumplido, está completa en la Biblia. Y esto no es así porque así lo dicen los bautistas reformados y los presbiterianos, sino porque así lo dijo Dios desde hace casi 2000 años en su palabra, tal como acabamos de leer en la cita bíblica. Antiguamente Dios sí ha hablado de muchas formas, por medio de los profetas, algunas veces audiblemente, pero últimamente en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. La enseñanza del Hijo de Dios la tenemos en el Nuevo Testamento, escrita por los apóstoles y los colaboradores de ellos, bajo la supervisión de los apóstoles. Pero desde entonces y hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, no ha habido y no habrá más revelación. Y repito, no porque lo digo yo, no porque el pastor lo ha confirmado con un amén, sino porque así lo dice la Biblia. Oigamos lo que dice Dios en su palabra. Ahora, también quisiera hacer hincapié en el temor de Dios. Se nos dice mucho que el temor de Dios se refiere a la reverencia a Dios. Y en un sentido es cierto. Esto es verdad, pero no es la verdad completa. Ahora, es verdad que nosotros, los que somos hijos adoptados por Dios, salvos por su gracia, podemos acercarnos confiadamente a su trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo los hijos de Dios, solo los salvos. Pero también es cierto que entre Dios y nosotros hay una diferencia infinita de valor, dignidad y santidad. Y la Biblia nos muestra también que tenemos que sentir un temor real en su presencia. Así lo vivieron los apóstoles, los profetas de antaño, cuando lo experimentaron. Si queréis, leed la experiencia de Isaías, de Ezequiel, cuando vieron la presencia de Dios. También el apóstol Juan, a una edad muy avanzada, después de servir y padecer por Cristo toda su vida, al ver a Jesucristo en la visión de Apocalipsis, testificó. Perdón, creo que no me he pasado. Me falta uno. No, perdón, no, esto no lo tengo en diapositiva, me he equivocado. Os invito, por favor, que busquéis Apocalipsis 1:17. Me equivoqué en no ponerlo como diapositiva. Apocalipsis 1:17. El evento relatado en este lugar, en Apocalipsis, ocurre aproximadamente en el año 95 después de Cristo, cuando el apóstol Juan ya era un anciano literalmente. Y parece que el único de los discípulos del Señor que quedaba en vida. Estaba en la isla Patmos, padeciendo por Cristo. Y se le aparece el Señor Jesucristo. Y Juan dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies.
Y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas. Si comparáis la reacción de Juan, el apóstol, con la reacción de estos profetas y apóstoles modernos que dicen que visitan el cielo cada vez que les apetece, uno decía que había visto a Jesús por lo menos unas 7 veces, uno que no le doy el nombre ahora, que el pastor ya se ha encargado de esto hace poco, y salía como si nada. Otros que van, comen con los ángeles en el cielo, le preparan pan y bajan como si nada. Pero un apóstol auténtico, un apóstol que ha vivido con Cristo, que ha servido a Cristo, que literalmente ha entregado su vida al servicio de Cristo, cuando lo ve, cae como muerto a sus pies. Juzgad vosotros dónde está la verdad. Para la confirmación y seguridad de los 3 apóstoles presentes en el monte de la transfiguración, para que entendieran que el Mesías tenía que morir y resucitar, vinieron de la gloria Moisés y Elías para testificar que el mensaje de Jesús era cierto. Recordarles que el Antiguo Testamento daba testimonio de esto, y después Dios el Padre confirmó la identidad y el mensaje de Jesucristo. Y con eso llegamos al tercer y último punto: el testimonio de Jesús mientras regresaban al campamento. Al siguiente día, al regresar del monte, los 3 discípulos, curiosamente, seguían con preguntas. Si las preguntas eran el fruto de sus dudas o fruto del deseo de entender mejor las cosas, no lo puedo afirmar con seguridad máxima. Pero sospecho, por el desarrollo del texto y por el desarrollo del Evangelio, que era porque todavía tenían dudas. Porque hasta la resurrección, hasta después de la resurrección de Jesús, el comportamiento de los discípulos fue bastante inapropiado. Vamos a leer Marcos 9, del 9 al 11. Y descendiendo ellos del monte, Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? No sé cómo lo veis vosotros, pero yo cuando leo el texto me parece que la pregunta de los discípulos era totalmente inadecuada para ese momento. Una reacción correcta habría sido, Señor, gracias, por fin lo entendemos. Tú nos lo has dicho. Moisés y Elías nos lo han confirmado. Nos has hecho recordar las profecías del Antiguo Testamento y hasta el Padre nos lo dijo. Pero ellos, Señor, ¿y por qué dicen los escribas que tiene que venir Elías primero? Los discípulos también discutían entre sí qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y no porque no entendían qué es la resurrección, sino porque seguían reacios a la idea de que Jesús tenía que morir, porque para poder resucitar primero se había de morir. Pensando en la reacción de los discípulos, me hace recordar lo que alguien a quien conozco y amo mucho dicen en situaciones como estas. Dice, no tienen remedio. No esperes más, porque no tienen remedio. O sea, Jesús les había declarado sobre su muerte y su resurrección 6 días antes. Los profetas de antaño lo dejaron por escrito en las Escrituras y lo confirmaron viniendo de la gloria hace pocas horas. Jehová Dios lo confirmó haciendo manifiesta su presencia y hablándoles audiblemente. Y Pedro, Jacobo y Juan no lo aceptan aún.
Señor, ¿cómo? A ver, es que los escribas dicen que tenían que venir Elías primero y nosotros no hemos visto a Elías, salvo ahora en la visión. ¿Qué, ¿verdad que no es así, que no vas a morir? La formación de los discípulos parece inútil y sin fruto. Parece que todo fue en vano, pero por el testimonio posterior, el testimonio que dieron estos 3 discípulos y todos los demás, sabemos que no fue en vano. Y así cobramos ánimo tanto para nuestra lentitud en el aprendizaje, y con eso me refiero a los que estamos enseñando, y también cobramos ánimo para vuestra lentitud cuando estáis aprendiendo lento lo que estamos enseñando. Así que tanto nosotros como vosotros, por decirlo de una forma, estamos en el mismo saco. Nos cuesta mucho entender, o mejor dicho, no entender, sino someternos a lo que el Señor nos dice. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Hendrickson dice lo siguiente: Jesús acababa de predecir su resurrección de entre los muertos, lo cual implica su muerte inminente. Lo que perturba a sus discípulos es que esa muerte parecería dejar sin cumplimiento las profecías mesiánicas. ¿No están los escribas diciendo constantemente que la venida del Mesías será predecida por la de Elías? Suponiendo que los escribas estaban en lo cierto y que la venida del Mesías sería precedida por la de Elías, quien restaurará todas las cosas, ¿dónde encaja la idea de un Cristo que sufre y muere? Fin de la cita de Hendrickson. Y Jesús les dice a los 3 discípulos que en este aspecto los escribas están en lo cierto, que han interpretado bien la Escritura, en este caso. Pero Elías ya había venido, tal como estaba profetizado, es decir, Juan el Bautista. Pero los judíos no lo reconocieron e hicieron con él lo que habían hecho con todos los profetas de antaño: perseguirlo y matarlo. No creyeron el mensaje de Juan, no se arrepintieron a su mensaje y se quedaron de brazos cruzados cuando Herodes lo encarceló y lo mató. Jesús les dijo: pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. No recuerdo si Mateo o Lucas confirma que en ese momento los discípulos ya entendieron que se refería a Juan el Bautista. Pero buscad vosotros en casa y así vos confirmáis. Y en ese momento, una vez más, Jesús direcciona la mirada de sus discípulos a su próximo padecimiento, muerte y resurrección en Jerusalén. Y les pregunta: ¿y cómo está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada? Les hace volver, a ver, Pedro, Jacobo, Juan, dejad de preguntaros por Elías, que si vino, si no vino y qué pasó. Sí vino y le hicieron lo que quisieron, pero vosotros centraron eso. ¿Cómo está escrito del Hijo del Hombre? ¿Qué está escrito en el Antiguo Testamento? ¿Qué profetizó Dios desde un principio? Que padezca mucho y que sea tenido en nada. La muerte de Elías que había de venir también fue anunciada anteriormente en el Antiguo Testamento. Pero, queridos discípulos, ¿cómo está escrito del Hijo del Hombre, del Mesías, el siervo sufriente de Dios? De la misma manera y mucho más. Hemos leído Isaías 53. No hay ni la menor duda que se refiere al sufrimiento de Cristo, del Mesías. Desde Génesis, Dios ha anunciado por medio de sus profetas que el Mesías había de morir y resucitar. Una de las profecías más claras ya la leímos en Isaías 53. Jesús les tiene que repetir una vez más lo que les había dicho 6 días antes, lo que los profetas de antaño dejaron por escrito en las Sagradas Escrituras y confirmaron la noche anterior, y Dios el Padre hizo audible su voz y lo confirmó, y ahora Jesús, el Hijo amado de Dios,
en quien tiene toda su complacencia, se los hace ver de nuevo. Esos discípulos sí que eran tercos. Hermanos, ¿por qué nos tiene que repetir Dios tantas veces las cosas? No diré que la respuesta es porque somos tercos, porque si lo digo así, nos ofenderemos. Diré que a nosotros no nos es del todo claro. Tenemos nuestras reservas, nuestras convicciones personales, que necesitamos meditarlo mucho. O muchas veces decimos, es que no es lo que me han enseñado en la iglesia de mi origen. Eso no coincide, no concuerda con mi iglesia donde yo me convertí. Así que no me cuadra. Pero si os lo mostramos con la palabra de Dios, creedlo. No nos crean a nosotros, crean la palabra que predicamos, porque es la palabra de Dios. Y no decimos que tenéis que creernos a ciegas, simplemente porque estamos en el púlpito y tenemos la Biblia abierta. Cuando vayáis a vuestras casas, haced como los de Berea. Escudriñad vosotros mismos si es cierto lo que os estamos enseñando o no. Pero si es cierto, hacedlo, porque es la palabra de Dios. Si es cierto, creedlo, aceptadlo y obedecedlo, porque es palabra de Dios. Antes de concluir este mensaje, que sí, concluye, permitidme intentar aclarar lo de la profecía que nuestro Señor Jesucristo hizo en el versículo 1. No será una explicación amplia, así que no os asustéis. Simplemente os diré la opinión de dos siervos de Dios y mi opinión al respecto. William Hendrickson afirma que el reino de Dios a cual hace referencia Jesús tiene un comienzo y una consumación final. Si os acordáis, cuando el Señor Jesucristo inició su ministerio, dijo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso fue el comienzo, dice Hendrickson. El comienzo del reino fue el comienzo del ministerio de Jesús, y la consumación final es su regreso en gloria. Entonces, en el versículo 1 de Marcos 9, Jesús se refiere al comienzo del reino de Dios viniendo con poder, es decir, el ministerio de nuestro Señor, su muerte, su resurrección, su ascensión a la diestra del Padre, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y la extensión de la iglesia entre los gentiles con muchos prodigios, señales y conversiones masivas. Y sí, algunos de los ahí presentes serían testigos oculares de todo esto. Esto es la opinión de Hendrickson. La segunda opinión es de John MacArthur. Bueno, no, tampoco la tengo en pantalla, perdón. La segunda opinión que os presento es de John MacArthur. Y él dice así: el anticipo de la gloria que Jesús prometió que algunos de los discípulos experimentarían antes de que murieran, se refería a su transfiguración, ese momento en cual vieron el destello de la gloria de Cristo. El acontecimiento relacionado en el texto actual. Fin de la cita. Ahora, mi opinión es que no tengo ni la más mínima idea cuál de los dos tiene razón, o si los dos lo tienen. Lo que sí os puedo afirmar, me inclino un poco por la idea de Hendrickson, del inicio, del comienzo del reino. Pero no puedo afirmar y no me atrevo a afirmar que MacArthur está equivocado. Lo que sí os puedo afirmar con seguridad es que Jesús no se refirió de ninguna manera a su segunda venida en esta profecía, porque ninguno de los ahí presentes estaría todavía vivo, sino que todos que estuvieron presentes cuando Jesús hizo la profecía ya están muertos. Y él dijo, algunos de los que están aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Conclusión. Entonces, conclusión de la profecía, no se puede referir a la segunda venida del Señor en gloria. Y conclusión del mensaje, el apóstol Pedro, en su vejez, testificó. Primera de Pedro, es segunda de Pedro. Segunda de Pedro,
Os invito a que lo busquéis. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 16 al 19. ¿Lo tenemos? Dice así: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En su vejez, Pedro confirma también lo que vimos en el monte de la transfiguración fue realidad. Vimos la gloria de Cristo, un destello de su gloria. Oímos la voz del Padre. Y ahí los que escuchaban, o los que leían, mejor dicho, su epístola podían decir: ah, sí, lo viste tú, lo oíste tú, pero nosotros. Y el apóstol dice: tenemos también la palabra profética más segura que la revelación que él ha tenido, más segura que la experiencia que él ha tenido, es la palabra profética. Más segura que las experiencias. No solamente mis experiencias o las tuyas, incluido la experiencia del apóstol Pedro, Jacobo y Juan en el monte de la transfiguración. Más segura que esto es la palabra profética. A él oíd. Que así nos ayude Dios. Amén. Pastor.